En las polvorientas y áridas tierras del norte de México, donde el viento susurra historias de sangre y poder, se libra una batalla silenciosa que define el destino de millones. La carretera federal 85, esa serpiente de asfalto que conecta Nuevo Laredo con Monterrey, se ha convertido en el epicentro de una rivalidad histórica que sacude los cimientos de Tamaulipas. Durante los años de 2021 a 2024, esta arteria vital ha sido testigo de una transformación brutal, de ser una simple ruta comercial a convertirse en el campo de batalla donde dos fuerzas criminales luchan por el control absoluto de uno de los corredores más lucrativos hacia Estados Unidos. La historia que aquí se narra no es ficción. Es el relato de cómo una organización poderosa del noreste, surgida de las cenizas del antiguo grupo conocido como los Zetas, ha mantenido un férreo control sobre Nuevo Laredo durante años, enfrentándose constantemente a las incursiones de sus rivales del este, una confederación criminal que opera desde Matamoros y que históricamente ha dominado amplios territorios de la costa del Golfo. Esta no es una guerra de días o semanas, es una confrontación que se ha extendido por años, alimentada por la riqueza que fluye a través de las aduanas fronterizas y las rutas de contrabando que atraviesan el corazón de México. Si estás viendo esto, no olvides suscribirte al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos sigues. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando estas historias que necesitan ser contadas. El aire en Nuevo Laredo siempre ha tenido un sabor metálico, mezclado con el olor a diésel de los cientos de tráileres que cruzan diariamente hacia Texas. Pero desde inicios de 2021, ese aroma se ha impregnado de algo más siniestro: el miedo. Los habitantes de esta ciudad fronteriza, acostumbrados durante décadas a convivir con la presencia criminal, comenzaron a notar cambios sutiles pero alarmantes en su rutina diaria. Las patrullas militares se multiplicaron, los retenes aparecían sin previo aviso en cualquier esquina, y los comerciantes locales susurraban sobre desapariciones inexplicables en la carretera hacia Monterrey. La Organización del Noreste, heredera directa del legado de los Zetas, había consolidado su dominio sobre Nuevo Laredo desde la fragmentación de su grupo matriz alrededor de 2012. Su estructura, profundamente militarizada y brutal en sus métodos, convirtió a la ciudad en una fortaleza casi impenetrable. Durante años mantuvieron un equilibrio tenso pero estable con sus rivales históricos, respetando fronteras invisibles trazadas con sangre y balas. Sin embargo, el panorama comenzó a cambiar drásticamente cuando las rutas tradicionales de contrabando hacia Estados Unidos empezaron a experimentar una presión sin precedentes por parte de las autoridades estadounidenses y mexicanas. El comandante de la organización norteña, conocido en los círculos criminales como El Huevo, había construido un imperio basado en la disciplina férrea y la lealtad absoluta. Sus operaciones se extendían desde los barrios marginales de Nuevo Laredo hasta las colonias más exclusivas de Monterrey, controlando cada aspecto del tráfico ilícito que fluía hacia el norte. Pero su dominio no estaba exento de desafíos internos y externos que amenazaban constantemente la estabilidad de su organización. La carretera federal 85 se había convertido en algo más que una simple vía de comunicación. Para las organizaciones criminales de la región, representaba el acceso directo a uno de los centros económicos más importantes de México, Monterrey. Esta metrópoli industrial, con sus millones de habitantes y su intensa actividad comercial, ofrecía oportunidades ilimitadas para el lavado de dinero, el reclutamiento de nuevos elementos y la expansión de actividades ilícitas.
El control de esta ruta no era negociable para ninguno de los grupos en conflicto. Los primeros indicios de que la situación estaba escalando aparecieron en marzo de 2021, cuando una caravana de vehículos comerciales fue interceptada cerca del kilómetro 40 de la carretera. Los conductores, empresarios locales que transportaban mercancía hacia Monterrey, fueron obligados a descender de sus unidades mientras hombres armados revisaban meticulosamente cada carga. El mensaje era claro: nadie pasaba por esa ruta sin el consentimiento de quienes la controlaban. Este tipo de operaciones, conocidas localmente como revisiones, se multiplicaron durante los meses siguientes, generando una sensación de paranoia entre los usuarios habituales de la carretera. Las autoridades estatales de Tamaulipas, encabezadas por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, intentaron implementar medidas de seguridad adicionales. Retenes militares permanentes fueron establecidos en puntos estratégicos de la carretera, mientras que patrullas de la Guardia Nacional incrementaron su presencia en la zona. Sin embargo, estas medidas resultaron insuficientes ante la sofisticación y los recursos de las organizaciones criminales involucradas en el conflicto. La rivalidad entre la Organización del Noreste y sus competidores del Este había estado latente durante años, alimentada por disputas territoriales que se remontaban a la fragmentación original de los Zetas. Pero fue durante el verano de 2021 cuando esta tensión explotó en una serie de enfrentamientos que marcarían el inicio de la fase más violenta del conflicto. El detonante fue el asesinato de un lugarteniente de alto rango de la organización norteña en los alrededores de Matamoros, un territorio tradicionalmente controlado por sus rivales. La respuesta no se hizo esperar. Menos de 48 horas después del asesinato, una serie de ataques coordinados sacudió varios puntos de Nuevo Laredo y sus alrededores. Vehículos incendiados aparecieron en las principales avenidas de la ciudad, mientras que enfrentamientos armados entre grupos rivales se extendieron desde el centro urbano hasta las carreteras circundantes. La carretera federal 85 se convirtió en un campo de batalla, con bloqueos improvisados que paralizaron el tráfico comercial durante días enteros. Los empresarios de Monterrey, acostumbrados a utilizar esta ruta para transportar sus mercancías hacia la frontera, comenzaron a buscar alternativas desesperadamente. Algunos optaron por utilizar la carretera federal 85D, la autopista de cuota que corre paralela a la carretera libre, considerándola más segura debido a su mejor vigilancia y mantenimiento. Sin embargo, incluso esta opción resultó problemática cuando los grupos criminales extendieron sus operaciones a ambas vías, estableciendo un control territorial que abarcaba prácticamente toda la región entre Nuevo Laredo y Monterrey. La población civil se encontró atrapada en medio de esta escalada de violencia. Familias enteras modificaron sus rutinas de viaje, evitando trasladarse durante las horas nocturnas y limitando sus movimientos a trayectos estrictamente necesarios. Los conductores de transporte público, especialmente los taxistas que operaban rutas interurbanas, comenzaron a reportar amenazas y extorsiones por parte de elementos de ambos grupos criminales, quienes les exigían información sobre movimientos de pasajeros y carga. El sistema de extorsión implementado por las organizaciones criminales se volvió cada vez más sofisticado y sistemático. Los comerciantes locales recibían visitas periódicas de cobradores que exigían pagos por protección, mientras que los transportistas debían obtener salvoconductos especiales para transitar por ciertos tramos de la carretera.
Este sistema informal de impuestos generó una economía paralela que afectó directamente el costo de vida en toda la región, incrementando los precios de productos básicos y servicios. Durante el otoño de 2021, la situación se complicó aún más con la aparición de un tercer actor en el conflicto, una organización criminal proveniente de Jalisco, conocida por su expansión agresiva a lo largo del territorio nacional. Comenzó a establecer células operativas en el área metropolitana de Monterrey. Su estrategia consistía en aliarse temporalmente con los grupos del este para desafiar el dominio de la organización norteña, creando un escenario de confrontación tripartita que incrementó exponencialmente la violencia en la región. La presencia de este tercer grupo transformó completamente la dinámica del conflicto. Los enfrentamientos, que anteriormente se limitaban a escaramuzas esporádicas entre dos organizaciones rivales, se convirtieron en batallas complejas que involucraban múltiples frentes y alianzas cambiantes. La carretera federal 85 se fragmentó en territorios controlados por diferentes facciones, cada una con sus propias reglas y sistemas de cobro de piso. Los habitantes de las comunidades rurales ubicadas a lo largo de la carretera experimentaron de primera mano el impacto de esta fragmentación territorial. Poblados como Vallecillo, Agualeguas y General Treviño se convirtieron en enclaves donde la presencia del Estado mexicano era prácticamente inexistente, siendo reemplazada por las reglas impuestas por las organizaciones criminales dominantes en cada zona. Los pobladores desarrollaron códigos de supervivencia no escritos: evitar salir durante ciertas horas, no hacer preguntas sobre vehículos desconocidos y mantener absoluto silencio sobre las actividades que observaban en sus comunidades. La economía local se adaptó gradualmente a esta nueva realidad. Los ganaderos de la región comenzaron a reportar pérdidas sistemáticas de ganado, ya sea por robo directo o por la imposibilidad de transportar sus animales hacia los mercados de Monterrey debido a la inseguridad en las carreteras. Los comerciantes desarrollaron redes de información informal para determinar qué rutas eran transitables en determinados momentos del día, mientras que algunos optaron por suspender completamente sus operaciones comerciales entre ambas ciudades. El invierno de 2021 trajo consigo una escalada en los métodos utilizados por las organizaciones criminales para afirmar su control territorial. Los bloqueos de carreteras, que inicialmente consistían en vehículos abandonados o quemados, evolucionaron hacia operaciones más elaboradas que incluían trincheras, barricadas de concreto y puestos de control permanentes. Estos obstáculos no solo afectaban el flujo vehicular, sino que también servían como bases de operaciones desde las cuales los grupos criminales coordinaban sus actividades en la región. La respuesta gubernamental, aunque incrementada en términos de personal y recursos, resultó insuficiente para contener la escalada de violencia. El general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, ordenó el despliegue de unidades especiales del ejército mexicano en la zona, estableciendo bases militares temporales en puntos estratégicos de la carretera. Sin embargo, la adaptabilidad y los recursos de las organizaciones criminales les permitieron ajustar rápidamente sus operaciones, trasladando sus actividades a rutas alternas y horarios menos vigilados. Durante esta época, comenzaron a surgir testimonios preocupantes sobre la desaparición de viajeros en la carretera federal 85. Familias enteras reportaron la pérdida de contacto con parientes que habían iniciado el viaje entre Nuevo Laredo y Monterrey sin llegar nunca a su destino.
Las autoridades estatales de Nuevo León confirmaron oficialmente 19 casos de desaparición durante 2021, aunque fuentes extraoficiales sugerían que el número real podría superar los 50 casos. Estas desapariciones seguían patrones específicos que revelaban la naturaleza sistemática de las operaciones criminales. La mayoría de las víctimas eran conductores comerciales, empresarios pequeños o personas que transportaban mercancías de valor. Los vehículos aparecían posteriormente abandonados en caminos rurales, despojados de su carga y con señales de haber sido registrados meticulosamente. Los familiares de las víctimas, aterrorizados por posibles represalias, raramente presentaban denuncias formales, contribuyendo a un subregistro significativo del fenómeno. La primavera de 2022 marcó un punto de inflexión en el conflicto cuando la Organización del Noreste decidió implementar una estrategia más agresiva para recuperar el control absoluto de la carretera. Utilizando tácticas derivadas de su herencia militar, establecieron un sistema de vigilancia continua que abarcaba desde Nuevo Laredo hasta los límites con Nuevo León. Este sistema incluía puestos de observación permanentes, redes de informantes civiles y patrullas móviles que monitoreaban constantemente el flujo vehicular. La sofisticación de estas operaciones era notable. Los grupos criminales utilizaban tecnología de comunicaciones avanzada, incluyendo radios encriptados y sistemas de geolocalización, para coordinar sus movimientos y mantener control sobre vastas extensiones de territorio. Sus vehículos, frecuentemente camionetas pick-up, modificadas con blindaje artesanal, circulaban por la carretera con impunidad, identificándose mediante códigos y señales específicas que permitían a sus operadores distinguir entre aliados y enemigos. El impacto psicológico de esta presencia constante sobre la población civil fue devastador. Los usuarios habituales de la carretera desarrollaron rituales de supervivencia que incluían revisar múltiples fuentes de información antes de emprender cualquier viaje, viajar únicamente en grupos o caravanas, y mantener contacto telefónico constante con familiares durante los trayectos. Muchos optaron por contratar servicios de transporte especializados que, mediante pagos adicionales a las organizaciones criminales, garantizaban un tránsito relativamente seguro. Durante el verano de 2022, la violencia alcanzó niveles que no se habían visto en la región desde los peores años de la guerra contra el narcotráfico. Una serie de enfrentamientos directos entre los grupos rivales resultó en múltiples víctimas civiles, incluyendo el trágico caso de una familia completa que fue alcanzada por fuego cruzado mientras viajaba hacia Monterrey para una consulta médica. Este incidente, ampliamente documentado por medios locales, generó una ola de indignación que obligó a las autoridades federales a reconsiderar su estrategia de seguridad en la región. La presión mediática y social llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador a realizar una visita personal a Nuevo Laredo en agosto de 2022. Durante su estancia, el mandatario se reunió con líderes empresariales, autoridades locales y representantes de organizaciones civiles para evaluar directamente la situación de seguridad. Los acuerdos alcanzados durante esta visita incluyeron la creación de un corredor de seguridad especial para la carretera federal 85, con presencia militar permanente y sistemas de monitoreo tecnológico avanzado. Sin embargo, la implementación de estas medidas enfrentó obstáculos significativos. Las organizaciones criminales respondieron a la mayor presencia gubernamental, diversificando sus rutas operativas y desarrollando métodos más sutiles para mantener su control territorial. En lugar de enfrentamientos directos con las fuerzas del orden,
Optaron por tácticas de intimidación psicológica y control social que resultaron igualmente efectivas para mantener a la población bajo su influencia. El otoño de 2022 trajo consigo cambios importantes en la estructura de poder dentro de las organizaciones criminales involucradas en el conflicto. La captura de varios líderes de nivel medio por parte de las autoridades federales generó vacíos de poder que desencadenaron luchas internas por el control de las operaciones más lucrativas. Estos conflictos internos se manifestaron en una serie de ejecuciones públicas y mensajes intimidatorios que convirtieron a Nuevo Laredo en un escenario de terror constante. La población civil desarrolló mecanismos de adaptación cada vez más sofisticados para sobrevivir en este ambiente de violencia perpetua. Las empresas locales establecieron protocolos de seguridad que incluían horarios restringidos de operación, sistemas de comunicación de emergencia y fondos especiales destinados al pago de extorsiones. Los comerciantes crearon redes de solidaridad mutua, compartiendo información sobre amenazas y coordinando estrategias colectivas de protección. Durante este periodo, surgieron también figuras locales que intentaron mediar entre las organizaciones criminales y la comunidad civil. Líderes religiosos, empresarios respetados y activistas sociales establecieron canales de comunicación informal con los grupos armados, buscando reducir el impacto de la violencia sobre la población inocente. Aunque estos esfuerzos lograron algunos éxitos puntuales, la naturaleza volátil del conflicto hacía que cualquier acuerdo fuera extremadamente frágil y temporal. El invierno de 2022 estuvo marcado por una serie de eventos que cambiarían definitivamente el equilibrio de fuerzas en la región. Una operación conjunta entre fuerzas especiales del ejército mexicano y la DEA estadounidense logró desarticular una importante red de lavado de dinero que operaba entre Nuevo Laredo y varias ciudades de Texas. Esta operación, denominada Operación Frontera Limpia, resultó en la incautación de millones de dólares en efectivo y la captura de más de 30 operadores financieros de alto nivel. El impacto de esta operación se sintió inmediatamente en las calles de Nuevo Laredo. Las organizaciones criminales, privadas de una parte significativa de sus recursos financieros, se vieron obligadas a intensificar sus actividades de extorsión y secuestro para compensar las pérdidas. La carretera federal 85 se convirtió en un punto focal de estas actividades, con un incremento notable en los casos de levantones y cobro de piso a transportistas y comerciantes. La primavera de 2023 marcó el inicio de una nueva fase en el conflicto, caracterizada por la fragmentación interna de las organizaciones criminales participantes. La presión gubernamental sostenida, combinada con las pérdidas financieras de operaciones como Frontera Limpia, generó fisuras dentro de los grupos que se manifestaron en traiciones, cambios de bando y luchas fratricidas por el control de los recursos restantes. La Organización del Noreste experimentó una división particularmente traumática cuando uno de sus comandantes de mayor confianza, conocido como El Cadete, decidió formar su propia célula independiente con base en el municipio de Anahuac. Esta escisión no solo debilitó la estructura original, sino que también creó un nuevo actor en el conflicto, con territorio propio y agenda específica. El Cadete estableció su control sobre un tramo de aproximadamente 50 kilómetros de la carretera federal 85, implementando sus propias reglas y sistemas de cobro. La multiplicación de actores criminales en la región complicó exponencialmente la situación para usuarios habituales de la carretera. Los transportistas se vieron obligados a negociar salvoconductos con múltiples organizaciones, pagando diferentes cuotas
para transitar por territorios controlados por grupos rivales. Algunos conductores reportaron haber realizado hasta 5 pagos diferentes durante un solo viaje entre Nuevo Laredo y Monterrey, convirtiendo el trayecto en una experiencia económicamente ruinosa y psicológicamente agotadora. Durante el verano de 2023, la violencia alcanzó nuevos máximos cuando las diferentes facciones comenzaron a utilizar métodos de intimidación cada vez más extremos. Puentes peatonales fueron utilizados para colgar mensajes amenazantes dirigidos a grupos rivales, mientras que vehículos incendiados aparecían rutinariamente en las entradas y salidas de poblados ubicados a lo largo de la carretera. La población civil vivía en un estado de terror constante, modificando completamente sus patrones de vida para evitar convertirse en víctimas colaterales de esta guerra territorial. Las autoridades municipales de los poblados afectados se encontraron en una posición imposible, atrapadas entre la presión de sus ciudadanos para garantizar seguridad y la realidad de carecer de recursos para enfrentar a organizaciones criminales que superaban ampliamente sus capacidades. Algunos alcaldes optaron por el exilio temporal, trasladando sus oficinas a ciudades más seguras, mientras que otros intentaron establecer acuerdos informales con los grupos dominantes en sus territorios. El otoño de 2023 trajo consigo una serie de eventos que demostrarían la profundidad del problema y la complejidad de las fuerzas en juego. Una investigación periodística realizada por reporteros de la Ciudad de México reveló la existencia de fosas clandestinas en varios puntos de la carretera, donde habían sido sepultados restos de víctimas de la violencia criminal. Estos hallazgos, documentados con fotografías y testimonios de familiares de desaparecidos, generaron una crisis de credibilidad para las autoridades locales y estatales. La revelación de las fosas clandestinas desencadenó protestas masivas en Monterrey, donde familiares de personas desaparecidas exigieron justicia y esclarecimiento de los hechos. Estas manifestaciones, que se extendieron durante varias semanas, pusieron en evidencia la magnitud del problema y la inadecuación de las respuestas gubernamentales hasta ese momento. Madres de familia, empresarios afectados y líderes sociales se unieron en una coalición que demandaba acciones concretas para restablecer la seguridad en la carretera. La presión social obligó al gobierno federal a implementar lo que se denominó Plan Carretera Segura, una estrategia integral que incluía presencia militar permanente, instalación de sistemas de videovigilancia y creación de centros de atención a víctimas. Este plan, aunque bien intencionado, enfrentó desde su inicio la resistencia activa de las organizaciones criminales, que interpretaron las medidas como una declaración de guerra directa contra sus intereses. Durante el invierno de 2023, el conflicto entró en una fase de guerra abierta cuando las diferentes facciones criminales decidieron enfrentar directamente la presencia gubernamental incrementada. Una serie de ataques coordinados contra instalaciones militares y puestos de control resultó en múltiples bajas, tanto de fuerzas del orden como de civiles inocentes. Estos ataques, caracterizados por su planificación sofisticada y el uso de armamento de alto calibre, demostraron el nivel de organización y recursos de los grupos involucrados. La respuesta gubernamental fue igualmente intensa, con operaciones de gran escala que incluyeron el uso de helicópteros artillados, vehículos blindados y unidades de élite del ejército mexicano. Sin embargo, la naturaleza asimétrica del conflicto favoreció a las organizaciones criminales, que utilizaron su conocimiento del terreno y su red de apoyo civil para evadir la mayoría de las operaciones militares.
La población civil se encontró atrapada en medio de estos enfrentamientos, sufriendo las consecuencias de una guerra que no había elegido. La llegada de 2024 marcó un punto de no retorno en la evolución del conflicto. Las organizaciones criminales, fortalecidas por años de adaptación y aprendizaje, habían desarrollado capacidades que rivalizaban con las del propio Estado mexicano en términos de armamento, tecnología y recursos humanos. Su control sobre la carretera federal 85 era tan completo que funcionaba como un Estado paralelo, con sus propias leyes, sistemas de justicia y estructuras económicas. La economía de la región se había adaptado completamente a esta realidad alternativa. Los empresarios locales habían establecido presupuestos específicos para el pago de extorsiones, considerándolas como un costo operativo más dentro de sus estructuras financieras. Los bancos desarrollaron productos especiales para facilitar estos pagos, mientras que contadores especializados ofrecían servicios para manejar las complejas relaciones financieras entre el mundo legal y el criminal. Durante la primavera de 2024, surgió una iniciativa inesperada que cambiaría la perspectiva sobre el conflicto. Un grupo de empresarios de Monterrey, liderados por el magnate industrial Roberto González Alcántara, propuso la creación de un Consejo de Pacificación Regional que buscaría establecer acuerdos directos entre los sectores productivos y las organizaciones criminales para reducir la violencia y permitir el flujo comercial normal. Esta propuesta, aunque controvertida, reflejaba la frustración del sector empresarial ante la incapacidad gubernamental para resolver el conflicto. Los proponentes argumentaban que, si el Estado no podía garantizar seguridad, era necesario buscar alternativas pragmáticas que permitieran la continuidad de las actividades económicas esenciales. La propuesta generó un debate nacional sobre los límites de la negociación con grupos criminales y la legitimidad de soluciones que implicaran el reconocimiento de facto de poderes paralelos. El verano de 2024 estuvo dominado por una serie de eventos que pusieron en evidencia la complejidad moral y ética del conflicto. Una investigación realizada por organizaciones de derechos humanos reveló que algunas de las organizaciones criminales habían establecido sistemas de servicios sociales en las comunidades bajo su control, incluyendo programas de becas estudiantiles, atención médica básica y apoyo a familias necesitadas. Estos hallazgos complicaron la narrativa simple de buenos versus malos, mostrando cómo los grupos criminales habían llenado vacíos dejados por el Estado en términos de presencia y servicios públicos. La población civil desarrolló relaciones ambivalentes con estas organizaciones, reconociendo simultáneamente su naturaleza criminal y su papel como proveedores de ciertos servicios esenciales. Esta dualidad se manifestó en testimonios de habitantes locales que, mientras denunciaban la violencia y la extorsión, también reconocían mejoras en infraestructura local y acceso a servicios que no habían tenido durante décadas de presencia gubernamental limitada. El otoño de 2024 marcó el inicio de lo que los analistas denominaron la institucionalización del control criminal. Las organizaciones que habían sobrevivido a años de guerra y presión gubernamental habían evolucionado hacia estructuras semiestatales que ejercían funciones tradicionalmente reservadas al gobierno. Establecieron sistemas de impuestos informales, cortes de justicia paralelas y mecanismos de resolución de conflictos que funcionaban con mayor eficiencia que sus contrapartes oficiales. Este proceso de institucionalización se manifestó claramente en la administración de la Carretera Federal 85,
donde las organizaciones criminales implementaron sistemas de tránsito que incluían horarios específicos para diferentes tipos de vehículos, rutas preferenciales para transportistas que pagaban cuotas especiales y protocolos de seguridad que garantizaban cierto nivel de protección para usuarios que cumplían con las reglas establecidas. La complejidad de esta situación se hizo evidente cuando las propias autoridades gubernamentales comenzaron a reconocer de manera extraoficial la efectividad de algunos de estos sistemas. Funcionarios locales reportaron una disminución en ciertos tipos de delitos menores en áreas controladas por organizaciones criminales, atribuida a los mecanismos de control social implementados por estos grupos. Durante el invierno de 2024, el conflicto experimentó una transformación fundamental cuando las principales organizaciones involucradas llegaron a acuerdos territoriales informales que redefinieron el mapa del poder criminal en la región. Estos acuerdos, negociados a través de intermediarios y validados mediante demostraciones de fuerza específicas, establecieron zonas de influencia claramente delimitadas y protocolos para el manejo de disputas futuras. La Carretera Federal 85 fue dividida en segmentos controlados por diferentes organizaciones, cada una con autoridad para establecer reglas específicas en su territorio. Esta división, aunque no reconocida oficialmente por el gobierno, funcionaba en la práctica como un sistema de gobierno paralelo que regulaba efectivamente el flujo de personas y mercancías en la región. Los resultados de esta división territorial fueron inmediatamente perceptibles para los usuarios de la carretera. La violencia disminuyó significativamente. Los bloqueos improvisados desaparecieron en gran medida y se establecieron mecanismos predecibles para el pago de cuotas y la obtención de salvoconductos. Paradójicamente, la institucionalización del control criminal había generado mayor estabilidad y previsibilidad que años de intervención gubernamental. Esta nueva realidad planteó preguntas fundamentales sobre la naturaleza del Estado, la legitimidad del poder y los límites de la adaptación social ante situaciones extremas. La población de la región había desarrollado mecanismos de supervivencia tan sofisticados que funcionaban efectivamente como un nuevo contrato social, basado no en la legalidad formal, sino en la eficacia práctica para garantizar ciertos niveles de seguridad y funcionalidad económica. Los efectos de este proceso se extendieron mucho más allá de la región inmediata, influyendo en políticas de seguridad nacional y generando debates académicos sobre la naturaleza del poder estatal en México. La Carretera Federal 85 se había convertido en un laboratorio social donde se experimentaban nuevas formas de organización política y económica, con resultados que desafiaban las concepciones tradicionales sobre gobierno, legitimidad y orden social. La historia de esta rivalidad histórica por el control de Nuevo Laredo y la Carretera Federal 85 durante los años de 2021 a 2024 revela la complejidad de los desafíos que enfrenta México en su relación con el crimen organizado. Más allá de las narrativas simplificadas sobre buenos y malos, este conflicto muestra cómo las organizaciones criminales pueden evolucionar hacia estructuras casi estatales que compiten efectivamente con el gobierno formal por la lealtad y el reconocimiento de la población. El legado de estos años será recordado no solo por la violencia y el sufrimiento que generaron, sino también por las innovaciones sociales y políticas que surgieron como respuesta a circunstancias extremas.
La capacidad de adaptación de las comunidades afectadas, su resiliencia ante la adversidad y su creatividad para encontrar soluciones pragmáticas a problemas aparentemente insolubles, constituyen testimonios poderosos de la fortaleza del espíritu humano frente a la adversidad. Esta transformación profunda de una región entera, donde antiguos enemigos aprendieron a coexistir bajo nuevas reglas no escritas, donde el Estado tuvo que reconocer sus limitaciones y donde la población civil desarrolló formas innovadoras de resistencia y adaptación, representa uno de los capítulos más complejos y fascinantes de la historia contemporánea de México. La carretera federal 85, esa serpiente de asfalto que conecta dos mundos, seguirá siendo testigo silencioso de una época en que la realidad superó cualquier ficción, demostrando que la historia verdadera siempre es más extraña y más rica que cualquier invención humana.